Necesito hacerte una advertencia. Lo que estás a punto de descubrir puede sacudir profundamente tu comprensión de la fe, la historia y la espiritualidad. Los evangelios gnósticos, textos antiguos ocultos por la iglesia primitiva, revelan una faceta de Jesús que pocos conocen, un maestro de iluminación interior, un guía para la liberación del alma. Este vídeo no es para aquellos que buscan consuelo, es para aquellos que buscan la verdad. Si ya estás suscrito al canal, por favor, comparte este video con alguien que también sienta que hay algo más allá de las narrativas oficiales. Si aún no lo has hecho, regístrate ahora y ven a descubrir lo que la historia intentó borrar. En algún lugar del desierto, antiguos manuscritos han permanecido ocultos durante casi 2000 años, lejos de las miradas indiscretas del poder religioso. Cuando finalmente se encontraron los llamados evangelios gnósticos, revelaron una imagen radicalmente diferente de Jesús. No solo el Salvador crucificado, sino el revelador de la chispa divina dentro de cada ser humano. ¿Por qué se suprimió esta opinión? ¿Qué dicen estos textos que tantos quisieron ocultar? Prepárese para entrar en territorio prohibido, donde la historia oficial es desafiada y donde el verdadero significado del mensaje de Cristo comienza a emerger libre de las cadenas del dogma. ¿Qué pasaría si las verdaderas enseñanzas de Jesús no fueran solo acerca de la salvación externa, sino del despertar interior? ¿Qué pasaría si el reino de Dios que Él predicaba estuviera dentro de ti, no en templos ni en doctrinas, sino en el centro de tu propia conciencia? En este video, exploraremos lo que realmente dicen los evangelios gnósticos. Sigamos las palabras olvidadas de Tomás, María y Felipe. Miremos a través de los velos de la historia y toquemos lo que muchos todavía tratan de negar hoy. Que tal vez la mayor revolución de Jesús nunca fue lo que le hicieron a su cuerpo, sino lo que Él quiso hacer con nuestras almas. El gnosticismo no fue solo una secta marginal, fue una verdadera revolución espiritual en los primeros siglos de la era cristiana. Los gnósticos creían que el mundo visible era solo una sombra de la verdadera realidad y que dentro de cada ser humano había una chispa divina latente, esperando ser despertada. Para ellos, la salvación no provenía de la obediencia ciega a reglas externas, sino del conocimiento interior, de la gnosis, una experiencia directa y viva de Dios. Para los gnósticos, Jesús no era solo un Salvador, era el maestro de la conciencia, el revelador del camino secreto que conduce a la libertad espiritual. Pero el gnosticismo era peligroso para aquellos que querían construir instituciones de poder. Una fe que enseñaba que cada individuo podía acceder a lo divino sin necesidad de intermediarios, desafiaba la estructura naciente de la Iglesia, que afirmaba ser la única mediadora entre Dios y el pueblo. Así, durante los concilios que dieron forma al cristianismo oficial, los textos gnósticos fueron declarados heréticos, sus libros quemados y sus seguidores perseguidos y silenciados. Lo que sobrevivió fue enterrado en el desierto literalmente, a la espera del momento en que pudiera ser redescubierto y escuchado nuevamente por aquellos dispuestos a mirar más allá de los muros del dogma. ¿Por qué tanta prisa en borrar estos textos? ¿Por qué tanto miedo a lo que revelaron? Quizás porque en los evangelios gnósticos Jesús no aparece como el fundador de una religión institucional, sino como un instigador del despertar interior. No ordena la construcción de templos ni la creación de jerarquías, sino la búsqueda del reino de Dios dentro de uno mismo. El conocimiento que impartió era demasiado explosivo para ser controlado, por lo que tuvo que ser enterrado. Pero hoy, estos escritos resurgen, llamando a aquellos que sienten que hay algo más, algo que nunca podrá ser completamente aprisionado por la historia.
En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre el estudio del cristianismo. Una biblioteca entera de textos gnósticos, oculta durante siglos en vasijas de barro. Aquí había palabras que la historia había tratado de enterrar, evangelios que presentaban a un Jesús diferente, más profundo, más interiorizado. Estos documentos no hablan de estructuras religiosas ni de rituales obligatorios. Hablan de la búsqueda de la verdad que vive dentro de cada uno de nosotros. Fue como si, después de casi 2000 años de silencio, las voces olvidadas del cristianismo primitivo finalmente pudieran susurrar de nuevo a la humanidad. Busca en tu interior. La luz ya está ahí. Entre los textos más sorprendentes descubiertos está el Evangelio de Tomás, una colección de 114 enseñanzas atribuidas a Jesús, pero sin ninguna mención de su crucifixión, resurrección o promesas institucionales. En Tomás, Jesús dice: si sacas lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de ti te salvará. Aquí, el reino de Dios no es un lugar lejano ni una promesa futura. Es un estado de conciencia, un despertar interior. No hay dogmas a seguir, solo un llamado a que cada persona encuentre la verdad dentro de sí misma. Un llamado tan revolucionario ayer como lo es hoy. Otro texto que desafía la narrativa tradicional es el Evangelio de María Magdalena. En ella, María no es simplemente una seguidora. Se la retrata como la discípula que verdaderamente comprendió la esencia de las enseñanzas de Jesús. Mientras otros discípulos dudaban y disputaban, María habló del viaje del alma a través de las dimensiones espirituales y de la necesidad de liberarse de las ataduras materiales. Su profunda perspicacia y liderazgo espiritual sugieren que, para los gnósticos, el despertar de la conciencia no dependía del género, el estatus o la jerarquía, sino únicamente de la capacidad de ver la luz interior. Una idea tan poderosa y tan peligrosa que fue cuidadosamente borrada de los relatos oficiales. En el Evangelio de Felipe encontramos una visión aún más audaz, la idea de que el verdadero matrimonio no es solo entre cuerpos, sino entre almas. Habla del santo matrimonio como una profunda unión espiritual, un misterio que refleja la unión entre lo divino y lo humano. Jesús, según este texto, no vino a reforzar rituales externos, sino a enseñar sobre la reconexión interior entre el alma perdida y la fuente de toda vida. Aquí, el amor no es visto como una emoción pasajera, sino como el poder místico que disuelve la separación y restaura la unidad con Dios. Una enseñanza que subvierte el legalismo y apunta directamente al corazón de la experiencia espiritual. Mientras que el cristianismo que conocemos hoy enfatizaba la obediencia, el miedo al infierno y la mediación de la salvación por parte de la Iglesia, los textos gnósticos hablan de libertad, de conocimiento directo, de acceso irrestricto a la divinidad interior. Para los gnósticos, el verdadero pecado no era la desobediencia a las reglas, sino la ignorancia de nuestra naturaleza divina. Jesús no fue el fundador de dogmas, fue el despertador de la conciencia. Su misión no era crear templos de piedra, sino despertar templos vivos en cada ser humano. Esta diferencia fundamental explica por qué, desde el principio, la batalla no fue solo espiritual, sino también política. Una batalla entre el control y la libertad del alma. Los evangelios gnósticos revelan a un Jesús que enseña que la iluminación es un viaje personal e intransferible y que el verdadero reino no se puede dar, sino que hay que encontrarlo. Esta visión era peligrosa para cualquier sistema de poder basado en la autoridad externa. Si cada persona es un templo, si cada alma lleva la chispa de lo divino,
entonces ninguna institución puede reclamar el monopolio de la verdad. Y quizá por eso estos textos quedaron enterrados, literalmente, en el desierto, donde el viento y el tiempo podrían protegerlos hasta que nuevas generaciones de buscadores estuvieran dispuestos a escuchar la voz que nunca cesaba. Conócete a ti mismo y encontrarás lo eterno. En los evangelios gnósticos, Jesús es visto no solo como el Hijo enviado a morir por los pecados, sino como el Maestro que revela lo que está oculto, la chispa de Dios latente dentro de cada alma humana. Su misión era despertar esta chispa, guiar a cada buscador dentro de sí mismo y recordarle que la separación entre Dios y el hombre es una ilusión creada por la ignorancia. Jesús, en el gnosticismo, no es un mediador externo, sino el espejo que refleja quiénes somos realmente. Él no pide una adoración ciega, invita a la transformación consciente, a un reencuentro con la luz olvidada. La visión gnóstica de Dios difiere profundamente de la presentada por el cristianismo institucional. Para los gnósticos, el Dios verdadero está más allá de todas las descripciones, dogmas o imágenes. Es la fuente suprema, conciencia pura, inaccesible al intelecto humano, pero íntimamente accesible al corazón despierto. El Dios de los gnósticos no exige sacrificios, no impone miedo, simplemente llama. Este Dios es luz absoluta, y todo lo que se interpone entre nosotros y esta luz, ya sean miedos, culpas o falsos intermediarios, es visto como un obstáculo que necesita ser disuelto a través de la gnosis, el conocimiento vivo de la verdad interior. Una de las diferencias más notables entre el gnosticismo y el cristianismo tradicional es el rechazo de los rituales externos como medios automáticos de salvación. Para Paz, los gnósticos, participar en ceremonias sin transformación interior era inútil. El verdadero bautismo era el despertar de la conciencia. La verdadera cena era la comunión del alma con lo divino interior. Cada metáfora que utilizó Jesús, el pan, el vino, el agua viva, apuntaba a una realidad interior, no a actos mecánicos externos. Por eso, el gnosticismo nos interpela hasta el día de hoy. No conformarnos con fórmulas, sino buscar la experiencia viva de la presencia de Dios en nuestro ser más profundo. Las parábolas de Jesús, vistas a través de la lente gnóstica, no son solo historias morales o metáforas éticas, son mapas secretos para la ascensión de la conciencia. Cada semilla arrojada a la tierra, cada perla escondida, cada tesoro perdido en los campos representa la búsqueda interior que cada alma debe emprender para redescubrir su origen divino. Para los gnósticos, Jesús hablaba en códigos simbólicos, no para ocultar la verdad, sino para protegerla de aquellos que no estaban preparados para comprenderla. Así, las parábolas se convierten en invitaciones silenciosas. El que tenga oídos para oír, que oiga, pero no solo con los oídos físicos, sino con los oídos del alma despierta. En los textos gnósticos, el reino de Dios no es un lugar geográfico al que se llega después de la muerte, sino un estado de conciencia que se alcanza ahora, en este instante. Jesús dice, según el Evangelio de Tomás, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis unos a otros, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos de Dios vivo. Esta enseñanza profundamente subversiva destruye la idea de que la salvación depende de instituciones o rituales externos. El reino no se concede, Él es reconocido. Y esta constatación lo cambia todo, transforma la religión en despertar y la obediencia en libertad interior. La gran diferencia entre la enseñanza gnóstica y el cristianismo tradicional es que mientras una exige una fe ciega, la otra exige conocimiento vivido. No basta creer, es necesario saber, y este conocimiento no es intelectual, sino experiencial.
Es saber que en cada célula eres parte de lo divino. Es recordar lo que el alma ya sabía antes de ser cubierta por capas de materia e ilusión. Jesús, según los gnósticos, no vino solo para ser adorado, sino para ser seguido en espíritu. Como el gran despertador, el que sopla sobre las brasas olvidadas del ser, reavivando la llama de la gnosis dentro de nosotros. En el corazón de las enseñanzas gnósticas está la gnosis, no como mero conocimiento intelectual, sino como experiencia directa de la verdad espiritual. La gnosis es el momento en que cae el velo, cuando el alma reconoce su verdadera naturaleza divina y su origen eterno. No es algo que pueda transmitirse con palabras ni aprenderse de los libros sagrados. Es algo que hay que vivir. Según los gnósticos, Jesús era el maestro de la gnosis. No entregaba fórmulas prefabricadas, sino que despertaba en los corazones atentos el recuerdo de lo que siempre había estado allí. Conocer la verdad es volverse libre, y esa libertad viene de adentro, no de afuera. El camino gnóstico es un llamado al autodescubrimiento radical. Liberarse no significa adherirse a nuevos dogmas, sino despojarse de todas las ilusiones. Ilusiones sobre quiénes somos, sobre qué es Dios, sobre qué es necesario para realizarse. Para los gnósticos, cada alma lleva dentro de sí la chispa olvidada de lo divino, y la misión de la vida es redescubrir esa llama. La salvación, por tanto, no es un favor concedido por una autoridad externa. Es el reencuentro con lo que siempre hemos sido, pero hemos olvidado. Seres de luz, exiliados en la materia, llamados al origen. Los evangelios gnósticos enseñan que el verdadero templo de Dios no está hecho de piedras ni de jerarquías religiosas. Él está en el corazón despierto. Jesús, al enseñar que el reino de Dios está dentro de nosotros, demolió las estructuras de poder que intentaban aprisionar lo divino en edificios y reglas. El altar santísimo no es visible a los ojos humanos. Se construye en el silencio interior donde el buscador encuentra lo buscado. Cada ser humano, al acceder a esta realidad, se convierte en un templo viviente, un espacio sagrado donde lo divino y lo humano finalmente se reencuentran. Aunque reprimido durante siglos, el espíritu del gnosticismo nunca murió. Hoy en día, vemos su resurgimiento en los movimientos espirituales que rechazan el dogma rígido y buscan la experiencia directa de lo divino. La idea de que lo sagrado puede encontrarse dentro de cada ser humano resuena en la filosofía de la nueva era. Las prácticas de atención plena, los movimientos de autoconocimiento e incluso la psicología transpersonal. Sin saberlo, millones de personas siguen los principios gnósticos cuando eligen el viaje de la transformación interior en lugar de la obediencia ciega. Lo que ayer se consideraba herejía se está convirtiendo cada vez más en el pulso silencioso de la espiritualidad contemporánea. El gnosticismo sigue resonando porque responde a una necesidad profunda, el hambre de verdad vivida, no impuesta. En un mundo saturado de información pero falto de sabiduría, la propuesta gnóstica, «Conócete a ti mismo y conocerás lo divino», suena como un llamado irresistible. Cada vez más, los buscadores espirituales comprenden que la verdadera transformación no está en acumular creencias, sino en purificar la conciencia, en despertar la luz que ya arde en nuestro interior. El llamado gnóstico es el llamado del alma que se niega a aceptar respuestas preparadas y se atreve a buscar la fuente viva de la verdad. Al reexaminar las enseñanzas de Jesús desde una perspectiva gnóstica, nos damos cuenta de que tal vez nunca vino a fundar una religión institucionalizada, sino más bien a liberar conciencias. Quizás su misión fue mucho más audaz: encender en el corazón humano el recuerdo de su origen divino, desafiando a cada alma a despertar de su letargo
espiritual. Los evangelios gnósticos no disminuyen a Jesús, lo revelan en su máxima profundidad, no solo como un objeto de adoración, sino como el camino, la verdad y la vida viva que late dentro de cada buscador sincero que se atreve a mirar dentro de sí mismo. Los evangelios gnósticos nos recuerdan que el verdadero viaje espiritual no es externo, sino interno. No es por la imposición de dogmas que el alma se eleva, sino por el fuego silencioso del autoconocimiento. Jesús, a través de estos textos olvidados, reaparece no como un legislador, sino como un guía luminoso que señala lo que siempre ha estado ahí, el reino de Dios dentro de nosotros. Hoy, la pregunta resuena a través de los siglos. ¿Tendrás el coraje de buscar esta verdad viva? Si este mensaje tocó tu corazón, por favor comparte este video con aquellos que también sienten que la fe es más que rituales. Es transformación. Y si aún no formas parte de esta comunidad de buscadores, regístrate ahora, porque aquí, más que respuestas preparadas, celebramos la libertad de despertar.